Hola, ¿cómo están? Yo soy Cata Delía. Estamos en un nuevo programa de Transición 2030 y hoy vamos a tratar de entender cómo funcionan las compensaciones de carbono, el mercado de carbono. Nos lo va a explicar una referente, una estudiosa del tema, y también le vamos a preguntar a las empresas cómo están haciendo para tratar de reducir y ser más eficientes en cuanto a la energía. Tenemos empresarias, empresarios, tenemos estudiosos, economistas. Es un programa muy interesante y los invitamos a quedarse con nosotros. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. ¿Qué significaba carbono neutral, cero neto? ¿Qué es la huella de carbono? Bueno, no se preocupen, yo también a veces me mareo, estamos aprendiendo todos juntos, pero es re importante. Sepan que, bueno, como les contaba antes, estamos cerca de la Cumbre Climática Mundial, se está discutiendo en el mundo de qué manera podemos acelerar un poco, reducir las emisiones, porque no estamos cumpliendo con las metas que decimos que queremos cumplir cada vez que vamos los países del mundo a las cumbres climáticas. Y vamos a ver dónde estamos parados con todo esto. Y tenemos una profesora que ya ha venido acá, que nos va a ayudar a entender dónde estamos parados, dónde están paradas las empresas, también cuáles son los avances, cuáles son también los desafíos que tienen las empresas en la Argentina. Y la tenemos aquí a Elisa Belfiori nuevamente. Gracias, Elisa, por venir. Elisa es economista, es directora de Economía Empresarial y Administración de Empresas en la Universidad Torcuato Di Te, la gran universidad, y especialista en Economía de Cambio Climático. Estudió el tema. Elisa, gracias por venir. Gracias a vos, Cata, por tenerme acá. Encantada. Bueno, nos encanta escucharte, sos una grosa. Has venido, pero siempre nos gusta que vuelvas porque nos explicás muy bien todo. ¿Vos podés volver a ayudarme un poco con un manual de por qué estamos hablando de huella de carbono, cero neto, reducción de emisiones, y si las empresas enteras ya lo tienen que mirar y por qué? Bien. Sí, el ABC es la temperatura del planeta, ¿no? Y si uno mira cómo evoluciona la temperatura, se ve que en los últimos años, año a año, aumenta la temperatura. Y la verdad que es un indicador. Hace poco lo miré, yo lo empecé a ver cuando estaba haciendo el doctorado, hace 10 años. A hoy la temperatura aumentó casi medio punto. Es un montón. Es un montón, digamos. Si uno piensa que la meta de París es la temperatura no puede aumentar más de 1.5 sobre la era preindustrial, que en 10 años hayamos aumentado 0.5 es un montón. Lo cual te da el marco, si querés, el marco más macro. De hacia dónde vamos, que vamos mal. Así, sí, y que hemos hecho poco. Que es un mensaje difícil de dar, que a veces dudo en decirlo, pero si uno mira el indicador, todo lo que hacemos es para frenar ese indicador. Y la verdad es que la temperatura sigue aumentando, ¿no? Y los efectos se sienten además, ¿no? Porque estamos hablando de un contexto de cambio climático donde sentimos cada vez las estaciones más fuertes y todos los efectos, incendios, inundaciones, veranos con olas de calor que hay muertos por eso, fríos polares, el aumento del nivel del mar, digamos, vemos cosas, mosquitos, dengue, podemos ver un montón de efectos que vos del otro lado sentís, ¿no? Sí, creo que hay cada vez es como que es un tema que se ha impuesto, más allá de lo que se pueda decir o lo que se pueda hacer desde la política. Es un tema que sí, el ciudadano ya lo siente. Así que bueno, ese es el marco. Lo que me preguntabas de emisiones cero, eso fue una manera de ponerle un nombre. Bueno, algo tenemos que hacer.
Y es un tema que he estudiado hace poco porque yo digo, bueno, ¿por qué cero, ¿no? Emisiones cero? ¿A quién se le ocurrió? Y un poco hablando fue, bueno, necesitamos algo que sea fácil de comunicar, Claro. ¿no? Y por eso todos hablamos de Pero esto, es ¿no? imposible, ¿no? Porque explicarle a nuestro televidente qué significa emisión cero, básicamente, dejar de emitir. En realidad significa el problema es las actividades, todas las actividades, Sí. ¿no? La producción, el campo, una fábrica, el uso de la energía, el transporte, la comida. Todo lo que Todo hacemos. lo que hacemos tiene asociada emisiones de carbono que se acumulan en la atmósfera. Todo, casi todo, excepto energía renovable, digamos, ¿no? Obviamente las actividades. Entonces, emisión cero significa o pasás a hacer lo mismo con otra tecnología que no tengas o que no emita, o lo seguís haciendo y seguís emitiendo y de alguna forma compensás para que en el neto te dé cero. Por eso está la palabra neto, ¿no? Por ahí yo puedo llegar al cero emitiendo 10 y sacando 10 o emitiendo 0, ¿no es cierto? Entonces, un mensaje no es que tenemos que cortar todas las emisiones a cero, porque eso genera pánico, decir, bueno, Claro. ¿qué hacemos? No podemos hacer más nada, no puedo No comer nos más. movemos más. Claro. Entonces... Vos estudiaste eso para decir quizás no estaba tan bien comunicado. No, entonces, no, en realidad yo digo, ¿por qué? ¿No? Porque el otro lado es, bueno, está bien, este es le ponemos un nombre, queremos emisiones netas cero Sí. para 2050. Entonces, cuando uno se pone a mirar, ¿no? Los países, y yo miro Argentina, aparece, digamos, todos los indicadores en rojo, critical insufficient, dice, ¿no? Como que no llegamos para la meta de 2030, para la meta de 2050. Entonces, en realidad, mi pregunta de investigación fue, bueno, ¿tiene sentido pedirle a Argentina? Porque uno puede pedir lo que quieras, pero, digamos, es medio obvio que no vamos a llegar, ¿no? Entonces, bueno, esa fue mi pregunta, que es más técnica, de decir, bueno, si tiene sentido que cada país esté detrás de eso, ¿no? Ya vamos Bien. a Argentina y a las empresas, que es un poco el tema del día de hoy, es seguir escuchando qué están haciendo las empresas, cómo avanzan también en sus planes de sustentabilidad, de ahorro energético y qué dificultades también se encuentran. Pero me interesa, vos me citaste, no quiero pifiarle, pero vos me pasaste un artículo que me interesó porque decía 2/3 de las mayores empresas del mundo que tienen objetivos de cero neto, ahora que nos explicaste qué significa, están utilizando compensaciones de carbono para tratar de cumplir sus metas climáticas. Vos alguna vez viniste y nos explicaste un poco qué eran los mercados de carbono, pero siempre está bueno refrescarlo porque no son temas que se hablen a nivel masivo y son difíciles. Claro. ¿Qué significa que 2/3 de las empresas estén utilizando compensación de carbono? Bueno, preguntaste dos cosas, ¿no? El mercado de carbono, Sí. en realidad, parte del problema del cambio climático es que no hay un mercado de carbono, que no hay un precio. Porque si yo te digo, bueno, vos para consumir tenés que pagar el precio de la carne más el costo de las emisiones asociadas a la carne, bueno, ya el precio de la carne que estás pagando representa todo el problema y posiblemente ya como consecuencia consumís menos, ¿no? Pero dado que no pagás por las emisiones, consumís demasiada carne. Un ejemplo. Entonces, la solución como global macro sería ponerle un precio. A eso se le llama un mercado de carbono, que haya un precio que puede ser o un impuesto a la emisión o que haya permisos para emitir. Entonces, eso a nivel como más macro. Luego se habla, eso lo tiene que implementar el país. Como no existe el mercado, No no está existe el unificado, precio, no existe algo. un impuesto que Claro. diga, bueno, ahora a partir de ahora todos vamos a internalizar o pagar por las emisiones. Entonces surgen iniciativas, como por ejemplo las empresas que has invitado a tu programa, son iniciativas privadas que dicen, bueno, yo me comprometo por la razón que sea, pero ¿Pura no porque... voluntad o para no quedarme afuera de tal cosa? O por ¿O razones, yo porque creo que los hoy... clientes me lo demandan? Claro, lo intento pensar, creo que la esperanza es que sea por competitividad, digamos, porque si no lo hago me quedo fuera del mercado, por una cuestión, sí, de demanda y hacia dónde va el mundo, ¿no? Pero es difícil pensarlo que efectivamente llegue al cero, Es una que no- utopía el neto cero. Sí, siendo que no hay un precio, que no hay una iniciativa global a hacerlo. O sea, desde la iniciativa privada, de nuevo, ¿no? Porque ¿cuántos años hacen que las empresas vienen, ¿no? Te vienen contando hace no sé cuánto que estamos tratando y ahora certificamos? Ahora, yo me doy vuelta
a nivel macro y miro, bueno, a ver, lo que me importa es la temperatura del planeta, ni cosquilla, digamos, no sé, no se enteró el planeta. Pero eso es mejor que nada, claramente. Pues sí, es mejor que nada. El riesgo es sentir que estamos avanzando cuando no estamos avanzando, porque hay una pata que tiene que ser de regulación y de... Que viene a nivel estados. Que viene a nivel de gobiernos. Y que ahí ya entran... No me voy a meter, no es el tema de hoy, ¿no? Pero cosas que salen de las cumbres climáticas mundiales, por ejemplo, de la injusticia de pedirle lo mismo a Argentina que a China y Estados Unidos, ¿no? Exacto. También, entre otras muchas cosas. Sí, exacto. Pero volviendo a tu pregunta y a las empresas, entonces está, hoy por hoy, sí, si queremos destacar algo, está la iniciativa privada y se está avanzando. Pero ahí ya entonces empezamos a ver la parte más micro, es decir, bueno, ¿qué están haciendo las empresas? ¿Y qué están haciendo y entonces existe el mercado de carbono voluntario. Que, bueno, vos gobierno no te haces cargo, nos hacemos cargo nosotros y se empiezan, hay empresas que dicen, bueno, vos no te preocupes, Cata, si no podés reducir tus emisiones, yo las reduzco, generalmente fomentando proyectos de energía renovable o fomentando proyectos de reforestación, de captura de carbono a través de la naturaleza, ¿no? Que todo eso es un bien en sí mismo. Está buenísimo. Y entonces empiezan a negociar, dicen, bueno, yo te vendo, y decir, vos podés decir que sos una empresa que emitió 0, cuando en realidad en la práctica emitiste 10, pero me pagaste a mí por capturar 10. Entonces... Compensaste vos. Claro, por ejemplo, pagando a un proyecto que se ocupa de reforestar una zona. De reforestar y capturar, y ahí sí certifica que capturó carbono, ¿no? Y con ese intercambio, entonces la empresa compensa. Sí, es un sistema que está bueno, pero vos decís es un problema, bueno, existe un mercado de carbono oficial, no está regulado a nivel países del mundo de la misma manera, hay pocas certificadoras, además vos me habías contado, ¿no? Es un problema en el sentido, para mí el único problema es la sensación de que se está haciendo algo pero cuando en realidad no alcanza, ¿no? Eso para mí, pero porque lo miro con cara macro, digamos, para la empresa está tratando de hacer las cosas bien. Claro, las empresas tratan de hacer las cosas bien, solas no pueden. Claro, no alcanza. Es mejor que nada, pero solas no pueden. Entonces, y el otro riesgo es que la empresa podría intentar reducir la emisión. Eso es quienes critican, no es que hay todos a favor de los mercados voluntarios o de la captura de carbono. Quienes critican es, bueno, si yo me garantizo que la empresa no emitió, no emitió. Esa emisión nunca llegó a la atmósfera. Si yo la dejo emitir y luego acepto que en realidad hay otro que está absorbiendo, y esa contabilidad a veces no está tan clara, ¿no? Entonces hay mucho litigio y ha habido problemas en las empresas que certifican esa captura de carbono. Pero bueno, hoy lo ves muy verde. Si vos decís mercado de carbono, está verde el tema. Sí. Para decirlo en criollo, ¿no? Para decirlo en criollo. Porque, digamos, hemos hablado muchas veces en este programa, incluso hemos escuchado que había una bolsa de carbono que se estaba por crear en la Argentina. En la cumbre climática mundial se habla del tema, ahora eso está en pañales. Es muy difícil, a ver, yo tengo como sentimientos encontrados. Desde mi visión de economista es como si es muy difícil intentar que la gente haga las cosas si no les da los incentivos. Y el incentivo económico siempre es el precio, digamos. Me tiene que salir más caro contaminar. Si no, sí, puedo apelar a la buena voluntad o a no sé, pero va a ser más difícil, ¿no? Por el otro lado, esta pata necesita que el gobierno accione y los gobiernos no se ponen de acuerdo. Son muchos gobiernos de muchos países. Muy diferentes, con muy diferentes objetivos también, ¿no? Diferentes objetivos, diferentes agendas y obviamente, ¿no? La agenda argentina, no le podemos pedir a Argentina lo mismo que se le pide a Europa. Entonces, hoy un poco me estoy volcando a pensar, bueno, quizá la solución, si esto del precio no va a surgir, el mercado de carbono implementado no va a surgir, quizá la que nos queda es lograr que la gente efectivamente lo demande y lo quiera más allá que el precio no lo represente, ¿no? Es medio, para mi cabeza de economista es difícil. Tiene que ser más ciencia del comportamiento, yo digo, pero es cómo lograr afectar el comportamiento de la gente sin darle el incentivo económico. Bueno, pero ahora hay algo interesante, más allá, digamos, de los mercados de carbono, que es que lo venimos escuchando mucho en este programa, que las empresas, incluso a veces se ve que el sector privado empuja mucho más que el Estado en este sentido, ya sea por pragmatismo, por convencimiento, por querer generar un impacto, por no quedarse afuera, se están adaptando y tienen
áreas de sustentabilidad, están haciendo mucha su propia transición energética, pensando cómo ser más eficientes. ¿Qué estás mirando vos en las empresas argentinas? Si vos tenés que decir, bueno, tengo un 100% de las empresas de eso, ¿cuántas realmente están trabajando en reducir emisiones, en trabajar en, bueno, en tratar de reducir el impacto ambiental? Como el número, a ver, lo que me deja de un número, pero no, sí, claro, pero te quiero decir, lo que sí se percibe es el cambio, ¿no? Cambio de que mentalidad. hoy está en el mundo de los negocios, está, así como no está en la agenda política, no está en el diario. No, Ahora no se discute en una campaña, no está la voz de los funcionarios políticos, ahora el sector privado lo escucha mucho. Sí, lo escuchás. Existen los gerentes de sustentabilidad, o sea, hace un par de años no existía el gerente de sustentabilidad en la empresa, ¿no? Entonces, sí hay un movimiento, creo que es justamente hacerlo, reducir las emisiones tiene que ser negocio, esa es el key de la cuestión, ¿no? Entonces, sí, es importante que los eso, negocios claro. se muevan hacia el lado quiere decir que están viendo una oportunidad de negocio. Y bueno, me parece que hoy por hoy esa es el mayor avance, digamos. No sé si en la práctica. Yo creo que una de las preguntas para tus empresas que te visitan es de qué manera estar certificado, la certificación B, de qué manera, digamos, eso en concreto, cuánto reducen las emisiones, pero además en concreto, ¿qué le dio a la empresa en términos de rentabilidad? Bueno, nos han ¿Les fue contado. negocio? Han venido muchas y lo que nos han contado distintas empresas, bueno, en algún programa anterior, Pharmacity nos dijo, nosotros se unieron con Ecofactory y con las bolsas porque decían, nos lo demandan los consumidores. Claro. Ya tenemos una generación de consumidores que no les gusta que tengamos bolsa de plástico y ya no te queremos consumir. Entonces dijeron, bueno, vamos a cambiar. Otras empresas también dicen, es demanda del consumidor, otras dicen, bueno, yo me pongo la camiseta porque quiero que mi empresa deje algo más que... bueno, dinero, que genere algo más que eso. Hay, digamos, las razones que uno escucha son variadas, pero a mí me interesa este punto que vos decís con tu cabeza economista de no dejan de ser empresas, tienen que ganar dinero, es su objetivo. Entonces, si también ya las reglas internacionales, no te estoy hablando del país, lo demandan y eso es el incentivo real de una empresa. Claro, claro, sí. Es sí. eso. Y si ellos si lo han visto, digamos, o sea, ustedes bien. Si por me ejemplo, mirás el campo, mis ventas antes de ser B sí. y después de ser B, o sea, tuvo un impacto hacia adentro, o sea, y eso sería un buen indicador de que por lo menos sí, no, es negocio. Si tu público es de las nuevas generaciones, por lo general dirías que les conviene, aunque sea por pragmatismo, ¿no? Por pragmatismo, sí. Pero bueno, y de nuevo, al final del día lo que importa son las emisiones asociadas, ¿no? Todo lo demás está bien. Ahora, depende qué agenda estemos mirando. Está la agenda de sustentabilidad, el impacto social, los negocios, pero está la agenda de cambio climático que tiene un indicador que son las emisiones. Y no tengo claro, digamos. No tenés claro, digamos, si todas las empresas están haciendo, por ejemplo, una especie de transición energética o de tratar de ser lo más eficientes posibles con el ahorro energético o en realidad corren otras urgencias en las empresas. O se miden, digamos. O sea, hay empresas donde vos decís, bueno, cierre la canilla, apagá la luz, que es todo positivo. Telecom, pero, digamos, por ejemplo, nos contó en un programa anterior que ellos están en eso, por ejemplo, y que están mutando su matriz energética a las energías limpias, las energías renovables. Claro. Ese es el cambio que a mí me parece que todavía falta, ¿no? Falta, el de medir, estamos empezando, claro, ¿no? Como con eso. Que es positivo, ¿no? Estamos primero hay que empezando medir, a ¿no? mover, claro, pero hay que medirlo y hay que ver cuánto de eso es... ¿Y del Estado no viene nada de eso hasta ahora, Elisa? Como no existe. Bueno, entiendo que es un gobierno que justamente no tiene esto en agenda, por lo menos públicamente, más allá de que el año pasado el gobierno adhirió a los acuerdos internacionales y se dijeron que se iban a quedar en el Acuerdo de París, no están fomentando esto públicamente. No está en la agenda. Argentina tiene un impuesto al carbono que está embebido en el impuesto a los combustibles, que no hace nada. O sea, creo que el avance ahí fue tenerlo. O sea, es mejor tenerlo que no tenerlo. Si entre todos los indicadores que aparecemos altamente insuficiente, la parte que nos suma que por lo menos tenemos un impuesto al carbono en algún lado. Entonces ya está dentro del sistema impositivo. Ahora queda calibrarlo, buscarlo, ¿no? Y eso no está en agenda. El gobierno tuvo como una iniciativa con la vía economía, o sea, creo que para Argentina la clave es, el problema nuestro no es el cambio climático, el problema nuestro es crecer, ser competitivos. Dólares, claro.
Y bueno, entonces por ese lado viene, nos tiene que ser negocio, digamos, en la medida en que para permanecer en el mercado internacional tengamos que medir nuestro impacto ambiental y medir nuestras emisiones, bueno, lo vamos a hacer porque nos conviene, pero no por el cambio climático, ¿no? Está bien, bueno, ahora vamos a escuchar la voz de las empresas y a ver si también es porque nos conviene. Claro. Y avanzamos con eso, pero Exacto. me gustaría, porque la verdad que es interesante escucharte porque sos realista también, porque venís también desde el estudio de la academia, entonces tu función también es mirarlo críticamente a toda la situación. Si tenés que hacer una, digamos, una reflexión final breve, apelo a tu brevedad, sobre dónde estamos parados hoy con el sector privado y las emisiones, ¿qué nota pondrías como profesora? Pondría un desaprobado. Bueno, la próxima vez que vuelvas espero que estemos mejor. Dale. ¿Qué Sí, número a mí me pusiste? preocupa el nombre del programa, porque digo, en la transición 2030, Dale, vas a tener que ¿qué cambiar el pasa si nombre. no transitamos después, no llegamos a la transición? No, si en 2030 no transicionamos hacemos? y bueno, le ponemos una meta más Al larga, 25. pero esperemos que no. Está bien, bien, me gusta, me gusta. Tenemos Sí. la meta. No, incluso a este programa han venido invitados que nos han cuestionado la Agenda 2030. Nosotros escuchamos todos los sectores. Claro, claro, no, está bien. La idea es discutir entre todos, con todos ustedes, porque si no nos salimos, ¿no? Para hacer justa la nota al sector privado de empresas, me parece que es más alta, o sea, lo están intentando. Las empresas lo intentan. Por nada, no, Claro. o sea, o no sé por qué, eso es tu trabajo, digamos, ¿no? Pero no es porque están obligadas. Claro, no sino están porque obligadas. tienen ganas. Lo vamos a escuchar ahora, a ver Dale. qué dicen las empresas. Bien. Gracias, Elisa. De nada, Catalina. Hasta la próxima. Igual. Y después del panorama que nos hizo Elisa, la profesora Elisa de Belfiori, vamos a escuchar a la voz de las empresas, a ver qué están haciendo, con qué dificultades se encuentran, qué avances se encuentran y por qué también muchas empresas argentinas, a pesar de que no hay tantos incentivos, se ponen la camiseta de luchar contra el cambio climático. Tenemos a un invitado que es de una empresa muy grande, Globant, que es Facundo Armas. Facundo Armas es director de negocios sostenibles de Globant y estamos muy contentos de que hayan venido, primera vez de la empresa acá en Transición. Muchas gracias por la invitación, es un gusto poder estar acá para hablar de tecnología y sustentabilidad. Súper interesante el tema, Facundo, pero me gustaría que le cuentes a nuestros televidentes, porque siempre el público se renueva y tenemos televidentes muy variados, ¿qué es Globant? Ok, bueno, qué difícil pregunta. Bueno, Globant es una empresa que nace hace más de 20 años acá en Argentina, con un crecimiento exponencial. Nos dedicamos a hacer tecnología, solemos llamarnos los constructores visionarios detrás de muchas de las soluciones innovadoras de nuestros clientes, porque somos quienes trabajamos tal vez para las experiencias de Disney, para grandes bancos, para los sistemas de la policía de Londres y demás. Entonces, nosotros diseñamos tecnología y la llevamos a cabo para nuestros clientes. O sea, es gente muy inteligente trabajando en Globant. Podría decirse así. La mayoría de los empleados de Globant, ¿qué hacen? Tenemos una gran fuerza en operaciones que tiene que ver con desarrolladores, diseñadores, ¿no? Que cada uno con distintos roles o expertices en distintas temáticas. Puede ser un expertise temático en una industria, por ejemplo, financiera. Nuestro equipo específico es sobre sostenibilidad, ¿no? Pero también tenemos desarrolladores de distintos lenguajes de programación, tecnología blockchain, inteligencia artificial y demás. Vos sos director de un área que tiene la palabra sostenibilidad. ¿Hace cuánto existe esa área en Globant? Que es una empresa grande y que tiene muchos años. Yo creo que también por Globant ser una empresa relativamente nueva, ¿no? Si bien crecimos un montón, hoy somos 30.000 personas en más de 32 países, nacer en la era digital nos permitió de alguna forma incorporar la sostenibilidad en nuestro ADN desde que comenzamos, ¿no? Entonces, pero tenían un área de sostenibilidad desde el principio. Hubo un área fue cambiando el nombre de responsabilidad social corporativa, hoy es área de relaciones gubernamentales y sostenibilidad. Entonces siempre fuimos incorporando la temática de reportar, de medir y demás hace ya mucho tiempo. En 2020, con los aprendizajes que tuvimos sobre nuestro proceso y viendo el panorama global de un mundo en transición, empresas con dificultad para medir y optimizar, nos dimos cuenta que podíamos capitalizar todo el conocimiento que habíamos generado internamente y armar una práctica para ayudar a nuestros clientes a acelerar esta transición. Como mencionaba la profesora Editela anteriormente, estamos en
Estamos mal. desaprobados, ¿no? Argentina está desaprobada. No Argentina solamente, ¿no? Pero a Sí, nivel global a nivel estamos para atrás. Sí. Entonces, confiamos en que la tecnología puede ser una herramienta para acelerar, ¿no? Ya quiero entrar ahí, pero me interesa un poco más, digamos, por ejemplo, ¿qué haces vos ahí adentro? Nosotros lo que hacemos es trabajar con nuestros clientes, Sí. no nos encargamos de alguna forma, si bien obviamente tenemos muchas iniciativas en común, no nos encargamos de hacer a Globant como compañía más sustentable. Sí. Hay muchas cosas que también voy a comentar que estamos haciendo y que colaboramos, pero si no nos encargamos de poner la tecnología a disposición para que nuestros clientes aceleren su sustentabilidad. Por ejemplo, da un ejemplo de un cliente con el que trabajan, para que entienda Por ejemplo, alguien del hemos otro trabajado con empresas de distintos rubros. Por ejemplo, una fue una empresa de automatización industrial que nos ayudamos a diseñar y desarrollar calculadoras digitales para que podamos medir su impacto. Bien. En este caso, por ejemplo, hicimos el análisis y una calculadora en un sistema que permitía analizar el impacto de los productos nuevos, los productos remanufacturados y los reparados. Sí. Entonces, ese análisis también nos permitió entender que los productos reparados y remanufacturados no solamente tenían un menor impacto ambiental en circularidad, en agua, en energía y en carbono, sino que también representaban un mejor margen para la compañía. Entonces, de esa forma, tener ese análisis y mostrárselo a los clientes de nuestros clientes, permitía que esos clientes tomen mejores decisiones en cuanto a sus compras. Interesantísimo. Con esto no están trabajando, vos decís, desde ahora. Es medio como está hasta en la génesis de Globant. Tuvimos proyectos antes, pero no partían de una visión integral de, bueno, vamos a ofrecer Hacia servicios ahí. y soluciones Claro. de sostenibilidad. Hemos tenido muchos proyectos de optimización, que al final, obviamente, cualquier eficiencia en recursos, en energía, termina siendo una aceleración. Y con de la otro sustentabilidad. cliente, por ejemplo, en tu área que trabaje, me interesa, la verdad me alucina entender un poco de lo que puedas contar, obviamente, entiendo que también debe haber confidencialidad a veces, pero es interesante ver en qué están trabajando, porque... La verdad es un proyecto que para mí son muy divertidos, Sí. realmente, y no te los podría encasillar porque son muy Son un variados. montón. Hemos hecho, por ejemplo, Un ejemplo, proyecto... un ejemplo. Entiendo que es todo variado y que está dando... y este es y no uno de los- representa todo, a ver. Hicimos, por ejemplo, en Colombia, en la Sí. Amazonía colombiana, un proyecto de tecnología blockchain sobre 5 millones de hectáreas de la Amazonía. Sí. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Fue mapear de forma georreferenciada, usando datos satelitales, tecnología blockchain, estas 5 millones de hectáreas y asignando a cada una de las hectáreas los atributos de biodiversidad, si habían comunidades indígenas, si habían proyectos ejecutados por las comunidades, agua, recursos y demás. Y eso nos permitió de alguna forma empezar a tener una trazabilidad de lo que pasa en esas 5 millones de hectáreas con un esquema de monitoreo. Lo que mencionaba anteriormente la profesora de la DITELA era, sí. bueno, cómo empezamos a medir y ver si estamos avanzando o no. Entonces, este esquema de blockchain con trazabilidad permite también de alguna forma empezar a tener transparencia sobre, en este caso, los activos amazónicos. También otro Qué caso interesante. Me encanta escuchar ejemplos porque son cosas que desconozco completamente y seguramente muchos televidentes se están enterando con vos ahora. No, y a todo esto de la tokenización se agregó una capa de juego, llamémosle. Cómo transformamos una hectárea de la Amazonía con atributos muy específicos del territorio en activos digitales con inteligencia artificial, o sea, como si fuesen NFTs o imágenes que representan esa parte específica. Y eso se creó una experiencia inmersiva para clientes para que les permita interactuar y concientizarse sobre la relevancia de la Amazonía en el cambio climático, empezar a incorporar hábitos bajo la premisa de estar protegiendo una parte de la Amazonía y demás. O sea, vos estás explicando un poco cómo Globant piensa acelerar la sostenibilidad, el cuidar el ambiente, el tener un impacto positivo y no negativo sobre todo nuestro ecosistema con tecnología, aplicando la tecnología para eso. Creemos que la tecnología tiene que estar a disposición del propósito, ¿no? Hay un montón de riesgos de la tecnología, sociales, ambientales, que ya vamos a hablar seguramente de eso, pero creemos realmente que si la usamos bien, podemos dar ese salto que tal vez necesitamos, ¿no? Por medio de la innovación. Si hablamos de eficiencia, ¿no? Eficiencia en energía, agua, claramente la IA, la inteligencia artificial, nos permite entender cómo podemos usar mejor esos recursos. A ver, o sea, con la inteligencia artificial ustedes pueden
hacer más eficiente la utilización del agua. Claro, podemos optimizar la utilización de recursos, ¿Cómo, por ejemplo? Primero es midiendo, no poder capturar datos de energía, agua, recursos, lo que fuese. Y segundo, por medio de inteligencia artificial, poder entender, ok, cómo uso la menor cantidad de agua posible. Por ejemplo, en agricultura se utiliza mucho para lo que es la agricultura de precisión. ¿No? Hay casos hechos en Estados Unidos donde por medio de inteligencia artificial aplicado a granjas verticales, ¿no? Que son granjas urbanas, en vez de estar hablando de cultivar lechugas, por ejemplo, en el campo, es en un lugar cerrado en la ciudad, y en vez de estar en el suelo es en para infraestructuras. Mira qué loco. Claro, como palos largos, y lo que permite la inteligencia artificial por medio de sensores y demás es, por ejemplo, medir la humedad, cuándo necesita agua, cuándo necesita fertilizante. Entonces eso lo que hace es, primero, no estás usando. Según las métricas, mostraba que este modelo de negocio trae entre un 99% de eficiencia en suelo. Mucho más. Claro, o sea, un 99% de eficiencia en uso de tierra, ¿no? Y 95% de agua. Entonces, eso sin inteligencia artificial, que te permita ver cuándo necesita la cantidad justa de agua, es imposible, ¿no? Entonces, este es el caso de agro, pero es lo mismo. No, pero me impacta, porque ha venido muchas veces el sector del campo y una vez nos contaban sobre, ya están en prueba unos robots que justamente utilizan el fertilizante solamente en las áreas que lo necesitan con inteligencia artificial. Hicimos también un estudio con Inmarsat, que es una empresa de satélites internacional, y el estudio fue básicamente hacer un cálculo de cuántas emisiones de carbono puede evitar el uso de la tecnología que habilita los satélites, ¿no? Gracias a que existan los satélites, se habilitan un montón de casos en la Tierra por medio de IA, IoT, que es Internet de las Cosas, y analizamos 3 sectores clave. La energía, 4 en realidad. La energía, el transporte y AFOLU, perdón, 3. Y AFOLU, ¿no? Lo que es agroindustria, uso de la tierra. Identificamos que se podrían evitar una cantidad de gigatoneladas equivalente a 10 años de lo que genera el Reino Unido de emisiones de carbono, ¿no? Y esto es por empezar a aplicar estas tecnologías. Entonces identificamos varios casos de uso que van desde la optimización de rutas aéreas, marítimas, terrestres, hasta identificar con inteligencia artificial las fugas de metano en la industria de la energía, hasta lo que te comentaba de la agroindustria, y creo que también en el ecosistema emprendedor de Argentina en lo que es Climatec es súper alentador realmente, desde chicos de 17 años que empiezan a crear modelos de inteligencia artificial que identifican proactivamente los incendios forestales, hasta temas que están volando drones por el sur para monitorear la biodiversidad. O sea, creo que es por ahí. Es por ahí. ¿Y ahora están ustedes solos con esto? ¿O No. ustedes que están en contacto justamente con otras empresas, ves que hay un mundo privado? Un poco siguiendo el hilo de lo que charlábamos con Elisa, de, bueno, ¿qué hace el sector privado por un lado? Si es masivo esto que está haciendo Globant con otras empresas. Y por el otro lado, ¿por qué están haciendo todo esto? Entiendo que es un negocio para ustedes. ¿Tienen demanda con esto? Totalmente. O sea, no solamente lo estamos haciendo porque es un negocio, creo que nuestro equipo también es gente muy apasionada por el tema y cree que estar en la intersección de tecnología y sustentabilidad es de alguna forma el modo en el que podemos contribuir a todo esto. O sea, quieren tener un impacto positivo en el ambiente, es una de las búsquedas de las misiones de Globant. Sí, totalmente. Y además, como uno de nuestros grandes logros, en estas últimas semanas fuimos anunciados en una lista de Fortune como la 6ª compañía que está cambiando el mundo, ¿no? Por unos proyectos que hicimos en Perú y en la India sobre cocinas limpias y agricultura regenerativa, y la primera que está en esa lista es SpaceX de Elon Musk. Mira. Entonces realmente estamos muy comprometidos, pero además es un negocio para nosotros. A ver, entro 2 segundos, porque me interesa que me cuentes también porque es un negocio, obviamente, porque tienen que ganar dinero, es una empresa. Y es interesante también que lo digas que es porque es su misión, pero salieron en Fortune, decís, porque son empresas que generan impacto. Mencionaste 2 proyectos en la India y no me acuerdo de otro país. Y uno en Perú que trabajamos sobre la modernización de cocinas, o yendo hacia ¿cómo cocinas sería, limpias. digamos? Y estuvimos trabajando con un proyecto local que modernizaba
todo lo que eran las cocinas tradicionales en lugares que no eran muy urbanos, ¿no? Que obviamente las cocinas no limpias emitían mucho dióxido de carbono, pero además tiene un impacto en la salud de las personas, ¿no? Entonces ayudamos en toda la estrategia para poder generar ese proyecto, y en India lo que eran soluciones digitales para agricultura regenerativa para los granjeros en India, ¿no? Cómo incorporaban mejores prácticas y ayudaban con la medición y demás. Con la eficiencia del agua, por ejemplo. Todo eso, con mejores prácticas de agricultura regenerativa, que tiene que ver con desde evitar el monocultivo, hasta eficiencia en el uso de agua, hasta cómo se puede mezclar tal vez un cultivo de una especie de vegetal, por ejemplo, con un cultivo, una producción animal, ¿no? Entonces hay distintas prácticas que para granjeros locales es muy difícil de incorporar si no entiende por qué, si no tienen los incentivos, si no tienen las herramientas. Información si no ven el impacto. incentivos, claro. Ahora, me interesa mucho, ¿no? Porque vos decís, bueno, pero es un negocio, claramente hay una demanda y ganamos plata con esto es así. Es así, porque ¿qué es lo bueno de lo que tiene que pasar? Nosotros siempre diseñamos e implementamos sistemas que ayudan a las empresas a gestionar sus datos, transformarlos en información, tomar decisiones. Lo que necesitamos para la sostenibilidad es lo mismo. Entonces hay una necesidad del mercado de empezar a medir, generar información, entender cuál es la mejor opción, simular escenarios, y claramente la tecnología es la potencia que nos permite eso. Qué interesante. ¿Puedo ir a la parte negativa? Obvio. ¿Cuáles son los impactos negativos de la tecnología y qué están haciendo ustedes sobre eso? Bueno, la tecnología en muchos casos parece algo mágico, invisible, ¿no? Sí. Mandamos WhatsApp, se está viendo algo por televisión y sucede por arte de magia por las ondas que están en el aire, ¿no? Pero eso es muy alejado de la realidad, ¿no? Para que nosotros podamos estar conectados hay una infraestructura enorme por detrás, ¿no? Tenemos satélites, tenemos antenas, tenemos cables, tenemos computadoras, celulares y tenemos data centers, ¿no? Centros de datos donde se procesa toda la información, ¿no? La famosa nube. En el último año, por el consumo energético que requirió entrenar los modelos de inteligencia artificial, empresas como Microsoft, Google, Amazon empezaron a reportar números exorbitantes en su incremento de consumo de energía y agua. Energía porque todo lo que nosotros le requerimos al hacer una transacción, desde mirar un post de Instagram hasta efectuar una transacción por home banking, va a requerir un ida y vuelta con un centro de datos y toda su infraestructura. Emitiendo. Entonces ya empieza a requerir energía, ¿no? Cuando tenemos un modelo de inteligencia artificial, cada vez la necesidad de procesamiento es mucho mayor. Entonces empezó a consumir mucho más energía, empezó a calentarse. Porque es cada vez más la conectividad. Y cada vez va a ser más. Y empezó a requerir mucha agua para enfriar. Y además la infraestructura de centros de datos no está hecho de nada muy reciclado todavía. Entonces es materiales que sacamos de la tierra y que después también terminan siendo residuos electrónicos en muchos casos. Entonces es un problema, ¿no? Y algunos hasta ya están hablando en la última en la Semana del Clima de Naciones Unidas, escuché hablar de la tecnología siendo el próximo petróleo o el petróleo del futuro, no solamente por la magnitud del mercado, sino por el impacto que puede tener. Interesante. Hoy en día las criptomonedas también, ¿no? Sí, pero la inteligencia artificial lo pasó. Ah, ¿sí? Y estamos yendo hacia modelos... Estamos todos chochos con GPT y este es un problema. Es que creo que es empezar a tomar conciencia de nuestra relación con la tecnología. ¿Y qué piensa Globant sobre todo esto? Digamos, vos decís, bueno, esto es nuestro diagnóstico. Este es el lado B. Este es el lado B. Y el primer paso es comprenderlo y para poder abordarlo, ¿no? Nosotros comprendemos que el buen uso de la tecnología con propósito, puede realmente ser transformador en lo social, en lo ambiental, en lo económico, pero también tiene que ser responsable, ¿no? Entonces nosotros iniciamos también un camino en 2020, nos sumamos al consorcio global más grande de tecnología verde, que se llama la Green Software Foundation, o la Fundación de Tecnología Verde,
Y de ahí venimos en un camino... No tenía idea que existía, ¿cómo se llama? Green Software Foundation, Okay. o Fundación de Software Verde. Interesante. Este año hosteamos el primer evento del Summit Global acá en Buenos Aires, en Sí. nuestras oficinas, y empezamos un camino que arrancó claramente por la concientización. Creamos distintos entrenamientos. El primero fue para toda la compañía, ¿qué es la sostenibilidad? Básico, sin hablar de IT, ¿qué es la sostenibilidad? Y el segundo ya fue un entrenamiento sobre Green IT o tecnología verde. ¿Cuáles son las prácticas que cada desarrollador, diseñador, arquitecto de tecnología, persona especializada en datos puede empezar a tomar para que el software que generemos sea lo más eficiente y sustentable posible, como para que después, cuando llegue al data center, vaya a requerir la menor cantidad de energía? Interesante. Cada parte tiene su responsabilidad. La nuestra, que es en hacer software, estamos procurando hacer software más sostenible. Qué interesante, la verdad, pero no tenía idea que había más una alianza internacional de muchas empresas, entiendo, son empresas, ¿no? Es que están pensando en esto. es un problema latente. Creo que tenemos la ventaja, en comparación con otras industrias, que el crecimiento exponencial de la IA es ahora. Y estamos abordando y hablando del tema ahora, no en 20 años cuando Claro, vaya a ser un cuando problema. sea tarde. Claro. Qué interesante. Bueno, reflexión final, la verdad que me abriste un mundo. A ver, reflexión final para mí es que las empresas del sector privado, los gobiernos, tienen que empezar a incorporar tecnología para acelerar sus esfuerzos de sostenibilidad. Hacerlo con Excel de forma manual va a llevar a que los equipos de sostenibilidad estén enfocados en lo operativo y no en la estrategia, que es donde tiene que estar todo su talento y pasión. Pero por otro lado, que la tecnología que empecemos a diseñar y desarrollar sea responsable, sea sostenible. Porque si no, vamos a estar tratando de solucionar un problema comprando nosotros en el futuro. Te agradezco un montón, Facundo. La verdad, me dejaste pensando, tengo 1000 preguntas más, van a tener que volver. Okay. Yo ¿Volvés? tengo un último Sí. punto también, que justo hoy estaba hablando esto con gente de Brasil, que hablábamos sobre los jóvenes, Sí. ¿no? Los jóvenes y la tecnología. Y ahí había como una paradoja realmente, porque hoy los jóvenes son los que más tienen incorporado el uso de la tecnología y además son quienes más conscientes son del problema medioambiental. Pero esa conexión entre Todavía no las dos no está. No se da. Entonces me preguntaban de un diario de Brasil si había algún movimiento relacionado con empezar a conectar más o desconectar más realmente con una conciencia ambiental, y la verdad que creo que no existe. Bueno, a pensarlo. Me dejaste, vas a volver. Vamos a seguir hablando de este tema porque la verdad que es súper interesante, Facundo. Gracias. Mira todo lo que nos abriste a través de una empresa, además. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y seguimos escuchando a las empresas, los incentivos que tienen las empresas para adaptarse al cambio climático, para luchar contra el cambio climático. Decíamos, hay empresas que son muy viejas, hay empresas que son más nuevas y tienen más incorporado este tema. Pero ¿qué pasa en las empresas tradicionales, por ejemplo? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué incentivos encontraron para decir, bueno, ahora tenemos un área de sostenibilidad o sustentabilidad? Bueno, estamos con Arredo. Vino Fernanda Manuel, que es gerente de sustentabilidad, diversidad e inclusión de la empresa Arredo, muy conocida, por supuesto, tienen cosas muy lindas. Gracias. Gracias por gracias. venir, Fernanda. No, la agradecida soy yo, muchas gracias por esta invitación. Nunca me hubiera imaginado, yo parezco, ay, no sabía, pero realmente que Arredo estaba trabajando con estos temas, de qué manera pueden trabajar con estos temas. Sí, sí. ¿Hace mucho que sos gerente de sustentabilidad en Arredo? No, en realidad hace mucho que trabajo en Arredo, Sí. en Arredo hace más de 16 años. ¿Y antes dónde estabas? Era gerenta de personas, Sí, de recursos de humanos. recursos humanos. Sí. Y ya veníamos trabajando desde hace mucho tiempo en estos temas. ¿Cuántos años? Bueno, no sé exacto, pero tiene muchos años Arredo. Sí, Arredo tiene más de 50 años. Claro, Sí, es una acompañándonos empresa, con acolchados, sí, almohadas. es una empresa de más de 50 años. Nosotros nos dedicamos a la producción y comercialización de productos para el hogar. Sí. Claro, ahora tiene muchas más cosas. ¿Con qué arrancó Arredo? Arrancó con sábanas, con acolchados, con, con repasadores. ¿Es empresa familiar o no? Sí, es una empresa familiar. Ahora los dueños, digamos, están en el comité de accionistas.
muy presentes, personas que realmente están muy comprometidas, donde su propósito es el propósito que le transmitieron a la empresa, que es sembrar cambios culturales por una sociedad más justa, más consciente. Esto más siempre estuvo en la sostenible. génesis de esta familia Siempre, que creó la empresa. Siempre. Pero el cambio climático, entiendo, hace 50 años cuando se crea la empresa, no era discusión pública, ¿no? Como la diversidad e inclusión, ¿no? Sí. Hace 16 años atrás no se hablaban de estos temas, así como tampoco se hablaba de temas de medio ambiente, ¿no? Y vos me decías, vos estabas en recursos humanos y de repente dice Arredo, bueno, vamos a crear un área de sustentabilidad. Sí, porque fue una forma de formalizar justamente y darle la importancia y la entidad que corresponde para poder responsabilizarnos de los impactos, tanto sociales como ambientales, que generamos y marcar este impacto positivo, ¿no? Y que sea algo bueno. ¿Fue una discusión adentro de la empresa? Digamos, porque deben convivir muchas capas también. No, fue una alegría. Fue una gran alegría, sí, es una gran emoción. Nosotros nos emocionamos mucho, así que no te sorprendas si en algún momento de la conversación si querés llorar, llorá, dice Mami Mo. Porque digamos que estoy representando, yo estoy acá, pero represento un grupo de personas, muchas personas. ¿Son muchos en Arredo? ¿Es grande Arredo? Sí, que trabajan por esto y yo vengo hoy a hablar del trabajo que hicimos entre todos y entre todas, y es muy fuerte, es una gran responsabilidad. Me interesa, ¿cuál es el compromiso ambiental de Arredo? Bueno, primero y principal, nosotros tenemos una estrategia de sustentabilidad, diversidad e inclusión. Sí. Esta estrategia no es que la inventamos, sino que la desarrollamos junto con encuestas a nuestros grupos de interés, tanto internos como externos. Armamos una estrategia con iniciativas, con objetivos, con pilares, con objetivos de acá al 2027. Esta estrategia, hablando de lo ambiental, sí tiene un eje ambiental, ¿no? El plan de cuidado ambiental. Este plan de cuidado ambiental tiene iniciativas que promueven justamente la reducción de los impactos que genera nuestra operación. Bien, o sea, tratan de... ¿y en qué puntos, digamos, tratan de reducir los impactos? Bueno, fundamentalmente los puntos tienen que ver con la optimización de nuestros procesos productivos, procesos de innovación en el desarrollo de nuevas materialidades, procesos de upcycling, de economía circular. Entonces, todas estas acciones, ¿sí?, comenzaron, y eso es lo más interesante y lo más rico, que empezaron como muy buenas prácticas, ¿sí?, y que de a poco se fueron transformando en políticas, ¿no? Y, ¿qué medidas han tomado, por ejemplo, para reducir el uso de los plásticos en todo lo que es su cadena, entiendo, de entrega de productos, en la venta? Sí, bueno, justamente este eje que te comentaba de la optimización de nuestros circuitos productivos en el circuito logístico, junto con logística, venimos trabajando y continuamos trabajando desde hace más de 2 años en el plástico que se utiliza de un solo uso, le llamamos, que es para envolver los productos y después despacharlos. Bueno, después de analizar y revisar cómo estábamos haciendo las cosas, después de 1 año llegamos a la reducción de un 58% del plástico. Un 58% del plástico de todo lo que es la producción. De un solo uso, sí, del circuito, que era de un solo uso del circuito logístico. ¿Cuánto tardaron en hacer eso? 1 año. 1 año. 1 año, un 58% de reducción. Por supuesto que tiene un impacto económico, un impacto... O sea, es más caro. No, es una reducción porque reducimos plástico. O sea, ustedes ganan plata básicamente haciendo esto. No lo hicimos para ganar plata, fue la conclusión. Pero tiene un rédito económico. Exacto. Si lo envolvíamos, para ser simple, ¿no? Un pallet con 4 vueltas de plástico. Que se está escuchando, y Barredo, ¿qué cambio, digamos, tuvo? Es involucrarse en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Pero cómo cambiaron? Tenías un uso... Ponele que, estoy inventando, para ser sencillo. Un ejemplo, 4 vueltas de plástico a un pallet,
no era necesario 4 vueltas, con 2 vueltas era suficiente. Y ya con eso redujeron un exactamente, 58%. Exactamente. O sea que se puede más todavía. Claro, ahora continuamos trabajando porque el objetivo es sacar el plástico. Bien, o sea, ese es el objetivo. Claro, sí, ¿no? Hoy estamos en la reducción y el objetivo es sacarlo, exactamente. Interesante. Sí, y en esta optimización también, como te comentaba, nosotros somos productores textiles, no sé si esto se sabe mucho, pero nosotros tenemos plantas de producción, nosotros cortamos y cosemos. Claro, yo no sabía, por ejemplo. ¿Viste? Claro. Nosotros cortamos y cosemos, sí. Y tenemos de cortar y coser, tenemos un residuo textil que se llama orillo. El orillo es una tirita larga, esto por ejemplo es una escarapela hecha con, estas son las tiritas de orillos, ¿sí? Con una tira, con orillos, ¿sí? Eso es residuo textil. Esto es residuo textil. Bueno, con este residuo textil, este es el residuo textil que sale de cortar, ¿sí? De coser y cortar. Eso es el residuo que nosotros generamos. Hace un par de años atrás, uno de los dueños, Agustín Sazón, soñó con el descarte cero y hoy es una realidad. Descarte cero. ¿Qué es descarte cero? Que no tiramos residuo textil. Es decir, la realidad del residuo textil es una realidad muy dura. Dato de contexto mundial. La industria textil en los últimos 20 años creció un 400%. Sí. Más del 63, casi 70% de esos residuos van a parar a vertederos. Tremendo. Muchos a cielo abierto que conocemos. Sabemos que es una de las industrias más contaminantes. Sí, no solamente en la materialidad textil, sino también en el consumo de agua que utiliza. Nosotros no usamos agua porque nosotros no hacemos tela, sino que cortamos y cosemos, pero para la fabricación se necesita agua también. Sí. Respecto a la degradación también, es decir, hay materialidades textiles, por ejemplo, cuando un producto textil está hecho con fibras naturales, tiene una degradación de entre 5 y 10 años, y cuando está hecho con fibras derivadas del petróleo, pueden llevar hasta 200 años para degradarse. Entonces, ahí hay un gran desafío mundial, ¿no? Respecto, y más para la industria de la moda, con la temporada verano, la temporada de invierno, si se usa el rosa, el verde, ¿no? Entonces, ahí hay un gran desafío en el consumo. Sí, es terrible, es una deuda pendiente lo de la industria textil. Sí. Entonces, ustedes lo que dicen fueron a desecho cero. Claro, textil cero. Este gran sueño que lo comenzó él, ¿sí? Empezó de vuelta por lo básico. Veamos nuestro circuito de producción. Entonces, nos metimos en nuestro circuito de producción, nos metimos a trabajar con producción, y lo primero que logramos es en el transcurso de un año reducir un 50% mejorando el corte, optimizando el sistema de corte. Mirá. O sea, revisando un poquito ya tu cadena de producción o cómo envolver un plástico ya. Sí, primero hay que mirar hacia adentro qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Ahora, lo hacen ustedes por incentivo propio, ¿no? Porque viene alguien de afuera y dice, tienen que hacer esto. No, exactamente. Eso es un poco lo que hablamos con la profesora Elisa al comienzo del programa, ¿no? Hoy el sector privado no tiene incentivos fuertes más que la propia convicción del empresario o las ganancias también. Exactamente. Y bueno, y todos los equipos que acompañamos y amamos estos proyectos. Bueno, una segunda, es decir, después de ese primer paso que era súper importante, que era mejorar y optimizar el corte, invertimos en tecnologías muy sencillas, ¿no? Comprar bateas para separar estas materialidades en algodón y en poliéster y en color también, ¿sí? Las separamos en bateas, compramos una enfardadora que cada 200 kilos lo cierra, le pusimos una etiqueta y lo acopiamos, y con eso logramos la trazabilidad de nuestros propios residuos. Interesantísimo. ¿Y utilizan materiales sustentables para la producción? Sí. A partir de este residuo textil, nosotros desarrollamos, primero, nuevas materialidades. Es decir, hicimos
tela con nuestro propio desecho textil y una empresa que lo procesó, hicimos nuestra propia tela que va a estar próximamente en los locales. O sea, vamos a ir a comprar una sábana y por ahí le hicieron con su propia tela. Claro, va a haber algunos productos hechos con esta tela. ¿Y lo van a informar al consumidor? Sí, línea circular se va a llamar. Línea circular, interesante. También hicimos placas de revestimiento, también con una empresa que también están en nuestros locales, con unas placas de orillos de revestimiento que también están en nuestros locales. ¿Eso ya está a la venta, lo de las sábanas? No, esto no es para vender, las placas están de... ¿Para ustedes? Sí. Sí, ok, sí. Pero lo que sí van a vender, que son, por ejemplo, sábanas y otras cosas que usan con telas sustentables, empieza con esta línea circular. Con esta línea circular, es decir, con nuestros propios orillos. Interesante. También nosotros, en esta sensibilización hacia las audiencias, lo que hacemos es comprar materialidades amigables con el medio ambiente, como ser bambú. Entonces, cortamos y hacemos y cosemos productos con bambú, con cáñamo. Hay una línea biotextil. Esta línea biotextil, justamente para la fabricación de este tejido, se utiliza el 50% menos de agua. Entonces, también ofrecemos alternativas a nuestras audiencias para que puedan consumir estos productos que son amigables con el medio ambiente. Qué interesante. Por una cuestión de tiempo tenemos que ir cerrando, pero me interesa saber si viene, por lo que vos decís de la sensibilidad del consumidor, una parte del incentivo de Arredo fue justamente la demanda de los consumidores hacia ustedes de que sean más sustentables. Es mitad y mitad, ¿sí? Por supuesto que tenemos consumidores, audiencias que están muy interesados en el cuidado del medio ambiente, pero también si desde el lado de la empresa no lo promovemos, sería difícil poder satisfacer esa necesidad. No quisiera dejar, porque acá tengo un regalito para vos. Ay, muchas gracias, qué lindo. Con estos orillos, lo voy a usar en el noticiero. Con estos orillos también tenemos un programa de economía circular en donde incorporamos a las organizaciones de la sociedad civil dentro de nuestra cadena de valor, en donde les donamos y utilizan nuestros residuos para poder elaborar productos. Y poder venderlos, claro. Y poder venderlos. Bueno, esto lo hicieron con motivo del 9 de julio porque también hicimos un taller de tejido social donde les enseñamos a tejer, o una organización social les enseñó a tejer a otras organizaciones sociales el crochet. Qué interesante, Fernanda, la verdad, todo lo que nos enteramos de Arredo, de una familia que fundó una empresa hace 50 años y hacia dónde fueron y hacia dónde van. Es súper interesante. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Y gracias también por la escarapela. De nada, gracias. Y hasta aquí llegamos, ¿eh? Qué programa interesante. Bueno, hubo muchos planteos, nos abrieron muchas ventanas nuestros invitados para seguir pensando y aprendiendo junto a ustedes. Esperamos que les haya gustado este programa. Los esperamos el próximo fin de semana.